Alonso Medina Roa, abogado, director de la Coalición por los Derechos Humanos. Buenas tardes, Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer saludarte. Igualmente. Bueno, caramba, estaba comentando yo un caso de un joven detenido en el estado Bolívar, Santiago Morocoima, estudiante del Liceo Guayana, se acaba de graduar de bachiller, y de acuerdo a la información que me habían dado, pues fue detenido y se me informó que supuestamente pues estaban pidiéndole dinero para ponerlo en libertad. La mamá desmiente la información a través de un audio que he escuchado, pero sabes que no es la primera vez que yo escucho estas cosas, ¿no? Y también te había llamado para que conversemos en torno a la situación en general de la vigilancia de la constitucionalidad y las leyes y los derechos humanos en este tiempo de muchas detenciones. Imagínate, el propio presidente Maduro habla de 2.000 detenciones, jóvenes incluso detenidos, que se habla de que los van a enviar a Tocorón, en fin, ¿no? O si no, ya están allá. También vi un video que me llamó mucho la atención de algunos jóvenes que estaban en eso que llaman orden cerrado en una de estas cárceles, cantando pues consignas en alusión a Hugo Chávez, ¿no? Sí, evidentemente que es una situación bastante dramática en medio de esta turbulencia que hemos vivido en los últimos días, ¿no? Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia al día de hoy hemos identificado 1.273 privados de libertad por tema de manifestaciones en diferentes ciudades del país. El presidente ha hablado de 2.000 detenciones. De cualquier modo, es un número que genera cualquier alarma en cualquier país del mundo, ¿ok? Yo creo que tenemos que ponerle un alto y reflexionar sobre qué está pasando en Venezuela y cuál es la respuesta que está recibiendo la ciudadanía, sin entrar al debate político, que por supuesto es de interés y puede haber diferentes posiciones. Lo cierto es que pareciera ser que hay una especie de, se está pagando un conflicto con una cisterna de gasolina, ¿no? Y yo creo que eso es sobre lo que tenemos que reflexionar. Si ciertamente, si hay interés en llamar a la concordia, si hay interés en llamar a la pacificación, al reencuentro y a continuar en la cotidianidad del país, independientemente del escenario político, creo que el tema de la represión y las privaciones de libertad no es el mecanismo. Y más aún cuando éstas se realizan o se ejecutan en el marco del irrespeto a las normas procesales. Te repito, Vladimir, con absoluto respeto, entendiendo las diferentes posiciones que pueda tener cada uno. No es posible que se le limite el derecho a la defensa a cada uno de estos privados de libertad. No es posible que se le restrinja el acceso a los defensores, que no se comuniquen con sus familiares, el trato que se le está dando, que hemos visto por ahí en video, los cuestionamientos o los rumores que hay sobre pagos o que no sabemos si son ciertos o no para procurar la libertad de estos detenidos. De tal manera que hay una situación realmente preocupante. Y aquí valdría la pena reflexionar sobre qué queremos. Agudizar el conflicto social o procurar buscar una solución para poder avanzar. Creo que esto tiene que ser un tema de reflexión para los actores políticos y particularmente para los que cumplen funciones en el gobierno nacional, regional. Se nos cayó la llamada con Alonso Medina Roa. Ya vamos a retomarla cuando son las 5:16 aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional. Tratemos de retomar esta conversación. Vamos a ver si la retomamos. 5:17. Está cayendo un tremendo palo de agua, un aguacero, intenso en este momento aquí en Caracas, ¿verdad? Ajá. Jóvenes revolucionarios de izquierda, ni con Maduro ni con María Corina, exigimos alto a la criminalización de la juventud, dicen titular aquí en Aporrea. Adelante, Alonso. Sí, la verdad que no sé hasta dónde llegué, ¿no? Pero lo cierto es que lo importante es sí, sobre estos rumores de que el supuesto cobro a los detenidos, en fin, esas cosas, ¿no? Y que valdría la pena preguntarnos cuál es el interés de las autoridades, si agudizar el conflicto o procurar bajarle un poco de volumen y entendernos. Ahora, ¿quiénes son los llamados? ¿Quiénes ejercen el poder? ¿Quiénes cumplen la función de pater familia? Bueno, ellos son los que tienen que dar el primer paso, si se quiere, y un poco entendernos sobre este tema, lo que es el respeto a la constitucionalidad, el respeto al debido proceso, porque pareciera ser
que desde algunas ópticas podríamos ver que hay como una suspensión de garantías de facto. Y la verdad es que te aseguro que ni el gobierno ni la sociedad quiere que lleguemos a una situación de ese tipo. Ahora, fíjate, ¿qué recomendaciones le das tú a las familiares de las personas que están detenidas? Mira, yo creo que primero registrarlas, acudir a cualquier organización de derechos humanos para que se lleve un registro, ¿ok? Identificar dónde están las personas detenidas. Recordemos que muchos de ellos han sido detenidos en diferentes localidades, por ejemplo, en el área metropolitana. Muchos lo han concentrado posteriormente en la zona 7, en donde se realiza una audiencia de presentación vía telemática. Recordemos que las audiencias telemáticas son por vía de excepción y las han convertido en costumbre en los últimos tiempos, ¿ok? Uh-huh. Que no se le respeta el derecho a la defensa también. Pero bueno, volviendo al tema, ubicarlos, porque muchos han sido concentrados en la zona 7 y muchos de ellos fueron trasladados a algunos a la cárcel de Yare, lo que conocemos como la cárcel de Yare. Uh-huh. Las damas, a 50 damas aproximadamente, fueron trasladadas al INOF en las últimas horas. Y de verdad que la cosa es preocupante, Vladimir, lo que estamos viviendo con respecto al tema de represión. Ahora, recomendaciones, por ejemplo, en cuanto a temas ya cuando la persona está detenida, cómo hacer para acceder al expediente, cómo hacer para poder resolver, por ejemplo, el asunto de la defensa, porque entiendo que tampoco se está permitiendo la defensa privada, ¿no? Cuando hablamos del irrespeto a la constitucionalidad y al debido proceso, particularmente nos concentramos en el tema del irrespeto o el desconocimiento del derecho que tienen los detenidos a nombrar un abogado de su confianza. Recordemos que por vía de excepción, solo y cuando el acusado manifieste no tener defensor, el Estado está en la obligación de proveerle uno. Uh-huh. En estos casos hemos visto cantidad de abogados a las puertas de los centros de detención, en las puertas de los tribunales hemos acudido y no se nos permite el ingreso a esto. Esa cuestión, ese irrespeto a la violación del derecho a la defensa, lo más alarmante es que se ha convertido en algo común, en algo cotidiano. Y como siempre lo digo, lo más preocupante es que no pasa absolutamente nada. Por cierto, Vladimir, ¿tú has sabido algo aquí entre nos del Defensor del Pueblo? No, de verdad que no. Con todo esto, pues, imagínate tú que desde la coalición acudimos a la Defensoría del Pueblo para solicitarles su intervención y se negaron a recibirnos el escrito. Ajá. ¿Estaba abierta la Defensoría? Estaba abierta, pero no aceptaron un escrito que estaba presentando la coalición. ¿Cuándo fue eso, Alonso? El día viernes. Ajá. ¿Okay? ¿Y no se lo quisieron recibir? No lo quisieron recibir. ¿Y qué les argumentaron para eso? Nada. Tú sabes que la política del silencio, o no tenemos órdenes de recibir nada, ¿ok? En la Defensoría del Pueblo. En la Defensoría. ¿Y qué es lo que le pedimos a la Defensoría del Pueblo? Mira, que se aboque, que ayude a saber dónde están las personas detenidas. Además, mira, yo entiendo que nadie es culpable hasta que se demuestre su inocencia, ¿no? Correcto. Alonso. Y hay otro elemento que a mí me preocupa mucho, que lo he comentado y no puedo dejar de comentarlo tampoco, pues. Es el hecho de que se presenten a los jóvenes autoinculpándose en videos, ¿no? Muchachos de 18, 19, 20 años. La verdad es que yo creo que no se está midiendo el daño que se le está haciendo al Estado de Derecho, pero tampoco se está midiendo las heridas sociales que se están causando. ¿Ok? Hay personas que pueden estar de acuerdo o no de acuerdo con las actividades, las protestas que hemos visto en los últimos días. Y podemos respetar las diferentes posiciones. Claro. Por ejemplo, la violencia no se justifica. Vamos a estar claros. Yo no quiero, sin entrar a ese debate, yo creo que el tema, la realidad, lo que es una cuestión indiscutible, es la violación al debido proceso, es el desconocimiento del Estado de Derecho. Porque eso, de una u otra manera, socava las instituciones del Estado, afecta la institucionalidad del Estado. Y si quieres hacer un llamado como gobernante para restablecer el orden, para mantener el respeto de la constitucionalidad, por supuesto tú no puedes ser el primero que esté violentando y desconociendo las normas. De tal manera que hay un escenario muy dramático, muy complejo, y creo que lo que más me preocupa
es que no veo voluntad política para resolverlo de parte de los actores principales. Ahora hay otra parte que también me preocupa, Alonso, y es, por ejemplo, eso de que hay una aplicación para que la gente denuncie de forma anónima a personas que están participando en protestas. El sapeo, Exacto, como dirían en Cuba, los chivatos. Por ejemplo, eso me parece horrible que un vecino haga eso, por ejemplo, que los ponga. Además, ¿por qué el ciudadano debe sustituir el rol de los cuerpos de seguridad del Estado en caso tal, por ejemplo? Pero además ¿con qué certeza pues puede alguien denunciar a otro y denuncias anónimas? Carga probatoria. Sí, exacto. O sea, habría que se invierte la carga de la prueba, pues. Correcto. Que por cierto, ahorita que mencionas eso, que creo que es el objetivo fundamental del tema del TCJ, pero eso es harina de otro costal, que lo que se pretende procurar es la inversión de la carga de la prueba en ese caso, ¿no? Claro, no sea el CNE el que demuestre, sino que las personas que dicen que tienen ciertas actas que tienen que la obligación de presentarla. Claro, es una cuestión muy burda, además. Así es, que por cierto, hoy hay una rueda de prensa a las 6 de la tarde, según se está, vi por allí, supuestamente hay una rueda de prensa a las 6 de la tarde del presidente del CNE ante el Tribunal Supremo de Justicia. Eso es lo que tengo entendido, por ahí leí, no lo tengo confirmado. Esta confusión de los roles de los poderes que hemos visto en los últimos tiempos, podemos esperar cualquier cosa. Pero ciertamente, Vladimir, lo que nos preocupa es eso desde la Coalición por los Derechos Humanos. Estamos atentos, alerta, haciéndole seguimiento, visitando los centros de detención, atendiendo a muchos familiares de personas que se han comunicado con nosotros, haciendo los llamados ante los diferentes organismos con competencia en temas de derechos humanos y, por supuesto, haciendo un llamado al reencuentro y haciendo un llamado a que se cambie la posición con respecto en cuanto a la represión que hemos visto en los últimos días. Fíjate, ese es otro asunto que me llama mucho la atención, el hecho pues de que, bueno, estos jóvenes son detenidos, se presentan ante cámaras, los graban, en fin. ¿Qué valor probatorio tiene en un juicio una confesión pública de esta manera, no? Mira, recordemos que en estricto derecho no debe tener mayor valor probatorio porque la misma no lo hemos visto sentados con su abogado. Para que sea válido, el abogado debería estar al lado, ¿ok? No hemos visto una efectividad de parte de la defensa, ¿ok? Y si es una confesión o una delación, que en los últimos tiempos hemos visto cómo en tribunales se confunden las dos instituciones jurídicas, pero es un tema un poco más técnico de lo que es la confesión, la delación o la prueba anticipada, ¿ok? Evidentemente que carece de una carga probatoria. Yo creo que se está usando el tema de la represión, el tema de los procesos judiciales, con todo respeto, como una forma de agudizar la crisis y dar una demostración de poder usando herramientas que deberían ser netamente jurídicas. Eso conceptualmente meramente jurídica. Bueno, caramba. ¿Qué se puede hacer al respecto, Alonso? ¿Qué debería hacer, por ejemplo, no solamente la Defensoría del Pueblo, la actuación de la defensa pública? ¿Cómo la evalúas tú en torno a estos casos? No, asumo que parece que es bastante tímida, ¿ok? Porque vuelvo y te repito, la defensa pública solo debe operar por vía de sección, y esto lo están usando como una especie de una institución cómplice en todo este tema. Pero yo creo que más que cuestionar ahorita las diferentes instituciones, yo creo que el llamado debe ser al entendimiento y a plantearnos alguna mesa de diálogo, alguna mesa de negociación para el tema de toda esta cantidad de personas que han sido detenidas en los últimos días. Ninguna sociedad soporta estas detenciones masivas. Vuelvo y te repito, las heridas sociales que se están generando pueden ser mucho más graves que el efecto que se pretende neutralizar con el tema de estas detenciones. Bien, gracias, Alonso Medina Roa. Un placer. Gracias a ti por acompañarnos, de verdad, Alonso, abogado, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.